Buenas noches con todos. Saludos a todos nuestros participantes inscritos en este curso online de actualización en obstetricia. Como siempre, es un gran honor para todos los que integramos la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar su interés por participar en esta actividad académica. En esta ocasión tenemos al doctor panelista, quien nos va a ayudar el día de hoy con el tema, el doctor Luis Diego Pacheco, que es profesor de los departamentos de obstetricia, ginecología y anestesiología de las divisiones de medicina materno-fetal y cuidados críticos quirúrgicos de la rama médica de la Universidad de Texas, Galveston. Sus especialidades incluyen anestesiología, medicina materno-fetal, ginecología y obstetricia. Certificado por la Junta de Obstetricia y Ginecología y Medicina Materno-Fetal y por la Junta Estadounidense de Obstetricia y Ginecología. También en Medicina de Cuidados Intensivos por la Junta Estadounidense de Examen de Anestesiología, la Junta Estadounidense de Obstetricia y Ginecología, y su campo de interés cubre tanto la obstetricia, ginecología y los cuidados críticos quirúrgicos. Al momento se desempeña como director de atención crítica obstétrica en la Universidad de Texas. Para nosotros un placer, doctor Luis Pacheco, que esté acompañándonos el día de hoy. Nos presentará la conferencia con el tema de embarazo y COVID-19, lo cual, bueno, en este momento va a ser muy interesante para todos nosotros. Mi doctor Pacheco, le doy la palabra. Eso, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor acompañarlos hoy, una hora. Lástima que no lo podemos hacer en persona, pero tal vez en un año o algo así o menos lo podemos hacer en persona para visitar. Pero no conozco Ecuador. A mí me gusta mucho viajar, pero Ecuador es uno de los lugares donde no he ido. Bueno, la verdad, primero que todo estoy en mi casa, llegué hace un ratito, entonces si oyen ahí perros ladrando, gente corriendo, eso, me disculpo de anticipación. COVID-19 y embarazo, en realidad, vamos a hablar, la idea yo creo va a ser un poquitito como de cosas prácticas y en realidad el manejo en el embarazo es prácticamente igual al manejo fuera del embarazo. Estoy seguro que ustedes tienen un montón de casos igual que nosotros. Y en realidad son pocas las cosas que son distintas para manejar si ocurre en el embarazo o no en el embarazo. Una de las cosas más importantes de COVID, estoy seguro que ustedes se han dado cuenta, una de las cosas que ha enseñado la pandemia es que hay que tener mucho cuidado lo que uno lee y hay que tener mucho cuidado lo que uno cree. Cuando empezó la pandemia, un montón de publicaciones, incluso en buenos journals han salido, básicamente casos, reportes, series de casos, etcétera. Y el proceso de peer review de los artículos era muy pobre por la desesperación de tratar de, bueno, por la desesperación de tratar de buscar algo que funcione y son más las cosas que se han escrito y que no son ciertas y lastimosamente mucha gente los ha seguido. Entonces vamos a ver más o menos las cosas para las que hay evidencia. Ok, ya. Entonces, no vamos a hablar mucho de esto, no vamos a perder mucho tiempo en esto, pero sí algunas cosas básicas del embarazo que hacen que la disfunción respiratoria sea un poquitito más severa. Una de las cosas importantes que todos sabemos, ¿verdad? En el embarazo, la ventilación minuto está aumentada. Contrario a lo que mucha gente cree, la frecuencia respiratoria no está incrementada en el embarazo. La frecuencia respiratoria es normal, de 12 a 20 por minuto. Lo que aumenta es solamente el volumen tidal. Y ese aumento del volumen tidal, más o menos, qué sé yo, de un 20 a 30%, es justamente lo que produce la alcalosis respiratoria clásica del embarazo y por eso todos sabemos que la CO2, por ejemplo, si uno está manejando un ventilador o algo, en vez de 40, idealmente debe ser cerca de 30. Quienes hayan cuidado o hayan manejado un ventilador en gente con ARDS, ¿verdad? No necesariamente por COVID-19, pero igual por COVID-19 sabe lo difícil que es mantener una CO2 en 30 si los pulmones de verdad están enfermos. Así es que presiones parciales de CO2 hasta de 60 se pueden tolerar. Hoy por hoy tenemos nosotros una señora embarazada de 24 semanas en BB ECMO y con PaCO2 de 60, 70 ha estado relativamente bien, pero idealmente menos de 60 para mantener el gradiente de CO2 que se mueve del feto a la mamá.
La otra cosa, obviamente, al crecer el embarazo, el desplazamiento del diafragma para arriba, encefálico, hace que el pulmón se comprima y entonces las bases del pulmón van a estar comprimidas, consecuentemente hay menos capacidad residual funcional. Eso lleva a que haya más shunt derecha-izquierda, ¿verdad? El shunt normalmente es como de un 3 a un 5%, en el embarazo puede ser hasta de un 15%, y eso lo que se traduce es que si uno va a inducir una paciente, ¿verdad? Pues todo el mundo sabe que el riesgo de hipoxemia es mucho más rápido. La vía aérea es difícil, es más difícil que fuera del embarazo por el edema em, se dificulta un poco tener una buena visualización de la glotis y eso hay que tomarlo en cuenta obviamente. Y luego, pues la otra cosa importante sí es el aumento en aspiración por el hecho de que el vaciamiento gástrico está enlentecido por acción principalmente de la progesterona. Pero todos estos son cosas básicas y no vamos a hablar mucho de eso. A nivel cardiovascular, todos lo sabemos, ¿verdad? El gasto cardíaco aumenta más o menos en un 40 o un 50%. Aumenta inicialmente por un aumento en el volumen de eyección, más tarde en el embarazo por el aumento en la frecuencia cardíaca. La bulimia aumenta en un 50% y si es un embarazo gemelar un 100%. Lo interesante es que a pesar del aumento en la bulimia, las presiones de llenado, tanto del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, o sea, la presión venosa central, y la presión oclusiva pulmonar no varían. O sea, el wedge normalmente sigue siendo de 6 a 12 y la presión venosa central sigue siendo de 0,8 milímetros de mercurio. Y la razón por la que no aumenta es porque el compliance del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo mejoran en el embarazo. O sea, el ventrículo se puede expander y puede acomodar ese exceso de volumen durante la diástole, de tal manera que las presiones de llenado son normales. Sin embargo, a pesar de que las presiones de llenado sean normales, como hay menos albúmina, la albúmina se diluye por el aumento de la bulimia, la presión coloidosmótica sí está disminuida y por eso la gente embarazada tiene más riesgo de desarrollar edema agudo de pulmón hidrostático, ¿verdad? Por la cadena presión coloidosmótica. La otra cosa importante es que en el embarazo las arritmias son más frecuentes, entonces la gente con predisposición a arritmias como flóter o como fibrilación atrial o taquicardias supraventriculares van a tener más riesgo de desarrollar arritmias. Entonces, una de las cosas que es una misconcepción es el hecho de que el embarazo, la gente dice que es un estado de inmunosupresión y eso no es correcto. El embarazo no es un estado de inmunosupresión. De hecho, si uno se pone a ver, uno siempre dice que las mujeres embarazadas tienen más riesgo de tener todas las infecciones. Eso no es cierto. De hecho, solamente hay 3 infecciones que se ha demostrado que las mujeres embarazadas, de hecho, tienen más susceptibilidad a adquirirlas. Y son la listeriosis, ¿sí? La malaria y HIV. El resto, por ejemplo, influenza, que todo el mundo dice que si uno está embarazado y tiene influenza, que lo va a adquirir más fácil. Eso no es cierto. Sí es cierto que la enfermedad, si se adquiere, va a ser más severa durante el embarazo, comparado al no embarazo, pero la mujer embarazada no tiene más riesgo de adquirir influenza. Y algo similar aparentemente ocurre con COVID-19, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, no se creía que el embarazo empeorara la severidad de la enfermedad, pero algunos meses para acá ya sí ha empezado a salir algunos artículos en donde sí se ha demostrado que las mujeres embarazadas tienen una peor evolución que fuera del embarazo. Entonces, si uno ve, por ejemplo, esa diapositiva, si bien es cierto, la función de los linfocitos B, de los CD4, de los CD8, todos sí se disminuyen en el embarazo. Hay otras ramas del sistema inmunológico que en realidad funcionan mejor durante el embarazo. Por ejemplo, las alfa-defensinas, por ejemplo, los neutrófilos, por ejemplo, la fagocitosis. Así es que hay un montón de cosas que están exacerbadas en el embarazo y no es correcto decir que el embarazo es inmunosupresión, sino que mejor es decir que es un estado de inmunomodulación. Entonces vamos a empezar a ver algunas cosas específicamente de COVID-19. Primero que todo, la gran mayoría de los casos son asintomáticos. En el hospital donde yo trabajo, nosotros le hacemos PCR a cada una de las pacientes, no solamente en obstetricia cuando entran a sala de partos, sino a todos los pacientes quirúrgicos que entran a hacerse un procedimiento. Obviamente, si es trauma o algo así, pues no hay tiempo, pero cualquier procedimiento electivo, a todo el mundo se le hace un screen. Y pues nos dimos cuenta desde muy temprano que la gran mayoría de las infecciones son asintomáticas. Hoy por hoy la literatura sí sugiere que si uno está embarazado, tiene una paciente embarazada y se infecta con COVID-19, con el SARS-CoV-2, la posibilidad de desarrollar la enfermedad más severa es mayor que si no estuviera embarazado. Eh,
Con respecto a si hay transmisión vertical o no hay transmisión vertical, también cualquier cantidad de artículos diciendo que no hay transmisión vertical, otros reportando que sí hay transmisión vertical. Le puedo decir que hace 15 días nosotros tuvimos un caso de una mujer no tan enferma, nada más estaba ahí con CPAP, llegó al embarazo en el tercer trimestre con un óbito y la patología de la placenta y el óbito demostraron COVID, el virus, el PCR positivo en la placenta, positivo en el óbito, y signos de inflamación difusa en todos los órganos del bebé. Entonces, sí hay transmisión vertical, puede andar más o menos como de 1 a 2%, es poco común, pero sí puede pasar. De antemano, no se debe, les digo que no se debe cambiar el cuidado obstétrico de una paciente puramente obstétrico solo por COVID-19. O sea, no hay que hacer una cesárea, ni hay que hacer nada distinto a lo que uno haría tratando de prevenir la transmisión del virus. La otra cosa que se empezó a hablar muchísimo al principio y es una de las tantas que se habló y que en realidad no es tan cierto, que la tormenta de citoquinas y como que a la gente le encanta mucho esos terms, ¿cómo se dice? Esos así tan dramáticos, ¿verdad? Que la tormenta de la citoquina. Y en realidad es similar. Se sabe hoy por hoy de que la mortalidad, por ejemplo, de un paciente que está en cuidados intensivos con COVID-19, si uno equipara la severidad de, digamos, de disfunción de órganos, etcétera, la mortalidad es relativamente similar. Igual con ARD, ARDS, ¿verdad? El síndrome de distrés respiratorio de adultos, si es COVID-19 o no COVID-19, la mortalidad es muy similar. Pero todo esto que está aquí es más o menos lo que pasa en cualquier persona que tiene una respuesta inflamatoria, ¿sí? Puede ser por COVID-19, puede ser por qué sé yo, ustedes que son de medicina familiar, una neumonía adquirida en la comunidad por estreptococo pneumoniae, o un paciente que tiene shock séptico por la perforación de un divertículo, o un trauma, o una quemadura, etcétera. Todo eso produce una respuesta inflamatoria y las citoquinas son las responsables de producir el shock distributivo, shock séptico que todos conocen, ¿verdad? Algunas cosas importantes aquí. Importante recordar el hecho de que cuando en la respuesta inflamatoria, por ejemplo, sepsis, etcétera, si bien es cierto, los libros dicen que sepsis es un estado hiperdinámico con un aumento del gasto cardíaco. Sí es cierto que el gasto cardíaco está aumentado, pero el gasto cardíaco está aumentado no porque el corazón esté sano, sino porque uno está tan vasodilatado que el volumen de eyección es muy alto. Pero en realidad la contractibilidad del ventrículo izquierdo está profundamente comprometida en sepsis y en cualquier condición inflamatoria. El TNF-alfa, interleuquina 1, óxido nítrico, todos ellos inhiben la contractibilidad y consecuentemente la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y además de eso, como el líquido se escapa por la lesión endotelial producto de la respuesta inflamatoria, la pared del ventrículo izquierdo también se vuelve edematosa. Y si la pared del ventrículo izquierdo se hace edematosa, pues no puede llenarse durante la diástole. Entonces se puede desarrollar también disfunción diastólica aguda. Entonces, importante recordar el hecho de que en realidad el corazón está bastante afectado también cuando hay un aumento de citoquinas. La otra cosa importante, las citoquinas producen lesión del endotelio, los neutrófilos liberan elastasas y proteasas, y esa lesión del endotelio hace que obviamente uno haga, todo se vaya al tercer espacio, desarrollando hipovolemia, y las citoquinas estimulan al endotelio a producir óxido nítrico, y ese óxido nítrico produce vasodilatación difusa y vasoplegia o caída en las resistencias periféricas. La otra cosa que es importante, y con esto de COVID se ha hablado mucho, es esto que está aquí abajo, donde dice lo del factor tisular. Se hablaba de que el COVID era un estado profundamente hipercoagulable y que la gente se moría de embolias pulmonares que nadie detectaba. No sé en Ecuador cómo habrán hecho, pero no me sorprendería si en alguno de los hospitales donde ustedes trabajan, espero que no lo estén haciendo ya y ojalá, si no, cuando terminemos van a ver que hay evidencia para no hacerlo, pero la gente estaba anticoagulando empíricamente a todos los pacientes, dándoles dosis terapéuticas, me explico, o sea, en vez de dar 5.000 unidades cada 12 de parina o 40 miligramos de noxaparina, estaba dando infusiones de parina o 1 miligramo por kilo 2 veces al día de noxaparina, pensando que esta hiperactividad de la cascada de coagulación es lo que estaba matando a los pacientes, y eso es ningún guideline de ninguna sociedad seria en ningún momento he recomendado eso, y ahora les voy a enseñar un poco de evidencia demostrando que eso no es cierto. Pero
Cualquier persona que tenga una respuesta inflamatoria, acuérdense que los monocitos y los neutrófilos cuando se activan como parte de la respuesta inflamatoria, expresan en la superficie una proteína que se llama tissue factor, ¿verdad? Factor tisular. Y ese factor tisular que se expresa en las células inflamatorias en la circulación se une al factor 7, activa la cascada de la coagulación por la vía extrínseca y eso empieza a producir pequeños coágulos por todo el cuerpo y eso es coagulopatía intravascular diseminada. Ahora, en COVID, la coagulopatía de COVID, lo que se ha descrito desde el principio es una elevación significativa del dímero D, una elevación del fibrinógeno. Las plaquetas no bajan tanto y el INR y el PTT generalmente se mantienen normales. O sea, no es coagulopatía intravascular diseminada, pero no es cierto que la activación de la cascada de la coagulación en pacientes con COVID-19 sea peor que en cualquier persona que está teniendo lo que sale en esta diapositiva, que tiene una respuesta inflamatoria significativa. Justo cuando empezó la gente a enfermarse, entonces salieron algunas cosas, y bueno, esta charla es predominantemente del embarazo. Cuando empezó la pandemia se hablaba de que por lo menos aquí en Estados Unidos estábamos tratando de evitar CPAP o BiPAP, ¿verdad? O sea, lo que es la ventilación no invasiva, tratando de evitar las nasocánulas de alto flujo, porque la gente pensaba que esto iba a generar una enorme cantidad de partículas virales y aumentar la transmisión de aerosoles, y entonces la gente se estaba intubando muy rápido. Eso es exactamente lo que no hay que hacer. Y con el tiempo hemos aprendido de que el manejo es exactamente igual que cualquier otra persona con falla respiratoria. Empezar con ventilación no invasiva o con nasocánulas de alto flujo, y usando eso, una enorme cantidad de pacientes no van a necesitar ser intubados. Y el concepto de que hay que intubarlos temprano es erróneo y no se debe utilizar. Cuando esto empezó a salir, nosotros publicamos este artículo, esto fue el año pasado, y entonces esto es nada más como un pequeño algoritmo de alguna, más o menos de cómo manejar en ese momento a las mujeres embarazadas, porque no sabíamos mucho. Algunas de las cosas que están aquí, de una vez le digo que lo inventamos, porque la verdad es que hay cosas ahí que a veces uno lee y cree que es la santa palabra y hay algunas cosas aquí que no hay gran evidencia, pero por lo menos es una guía y la mayoría de la gente en el país lo usa. Entonces, si la paciente tiene o confirmado o alta sospecha de COVID-19, la gran mayoría de la gente quiere mantener la saturación de oxígeno arriba de 90%. Como en el embarazo, la PaO2 aumenta un poquitito, entonces decidimos utilizar 94% como un threshold ahí de saturación y tratar de mantenerlo de 94% para arriba. Entonces, ¿cómo empieza uno? Como cualquier otro paciente, como el paciente que ustedes tienen cuando llega con POC, o el paciente que llega con una neumonía, o el paciente que llega, etcétera. Nada, empieza uno con oxígeno convencional para mantener 94-96%. Ese oxígeno convencional puede ser una nasocánula, o puede ser una máscara corriente, o una máscara de non-rebreather, o un Venturi, lo que ustedes quieran. Además de hacer eso, generalmente, a pesar de que no hay buena evidencia de que funcione cuando los pacientes están despiertos y no están intubados, entonces les pedimos que se pronen ellos mismos varias veces al día. Entonces, si ahora les voy a enseñar una foto, aún con el embarazo se pueden pronar, entonces que se den vuelta y mantengan ahí con su oxígeno. Obviamente, como cualquier persona con insuficiencia respiratoria, no les damos líquidos de mantenimiento, nunca se les da líquido de mantenimiento. Y una cosa que sí hay que hacer es, una vez que la paciente está admitida, avisarle a alguien que sepa intubar que la paciente está aquí, porque son cosas que se agradecen tener un videolaringoscopio cerca, etcétera, tenerlo en caso de que algo fuera a pasar y no, si quien está cuidando a la paciente no sabe intubar bien, se agradece una persona que le hayan avisado de antemano y no que lo llamen cuando el paciente está sumamente descompensado y sin saber ni siquiera que la paciente existía. Y desde el punto de vista de lo que es monitoreo fetal, lo que pedíamos en ese momento es si tiene más de 24 semanas, que es lo que se considera en general viabilidad en Estados Unidos. Yo soy de Costa Rica. En Costa Rica la mayoría de la gente usa 26 semanas, 28 semanas. No sé en Ecuador qué irán a usar, pero debe andar en algún momento por ahí entre 24 y 28 semanas, hacer una prueba de no estrés diario, simplemente para estar viendo el bebé. Si no mejora con el uso de oxígeno, entonces lo que generalmente usamos, y aquí en Estados Unidos usamos muchísimo, son las nasocánulas de alto flujo. Entonces es como una, no sé si ustedes la usan, es una nasocánula similar, ¿verdad?, a la corriente, solamente que las cánulas más grandes y acepta muchísimo más líquido, más flujo de aire y tiene un humidificador y el aire se calienta. Empezamos a 60 litros por minuto con una fracción inspirada de oxígeno de 1. Recuérdense que la nasocánula
mientras el paciente tenga la boca cerrada, ¿verdad? Porque a veces uno lo pone y el paciente tiene la boca abierta y todo se sale por la boca. Pero si el paciente tiene la boca cerrada, cada 10 litros por minuto da un PIP de 1 centímetro de agua. Entonces, si uno coloca una nasocanula, le está dando PIP de 5 o 6 centímetros de agua, entonces ayuda un poco a reclutar pulmón. Una vez que colocamos la nasocánula, si no hay mejoría, y esto aplica igual para si uno le coloca un CPAP o un BiPAP a alguien, ¿verdad? Si en 30 minutos no ha mejorado, es mejor intubar electivamente a no continuar haciendo eso y esperar a que el paciente esté muy enfermo. ¿Ok? Eso es una foto de cómo pronar las pacientes, digamos, después de la semana 20. Entonces, nada más se pone, así como está en la posición, se coloca una almohada por debajo del útero y entonces, si se pueden colocar 2 o 3 o 4, dependiendo de qué tan grande sea el abdomen, y entonces eso permite que la cavidad uterina caiga entre las dos almohadas y no se comprima, y las pacientes toleran bien la pronación. Y esto nosotros lo hacemos, la puerta está cerrada, y a través ahí de un teléfono, un iPad o algo, la enfermera le dice a la paciente, ok, vuélvase por un par de horas y después ya vuélvase para arriba, etcétera, etcétera. La evidencia de que esto funcione no es muy allá, pero uno no va a matar a nadie pidiéndole hacer esto. Entonces es algo completamente inofensivo y mejora la oxigenación al menos por un rato. Y ahora vamos a ir más o menos hablando de las diferentes cosas que han ido saliendo, las cosas que la gente ha tratado de utilizar, y vamos a ver más o menos cuáles sirven, cuáles no sirven, cuáles se pueden usar en el embarazo y cuáles no se pueden usar en el embarazo. El plasma convalescente se ha usado mucho, ¿verdad? A todo alrededor del mundo. De hecho, en Costa Rica, recuerdo así, el año pasado inventaron un plasma ahí a fin de cuentas, todo el mundo lo ha tratado de hacer. La evidencia se inclina más tal vez a que no sirve. Hay algunos artículos que sugieren que sí sirve. Este artículo que está aquí salió hace 3 días en el New England Journal of Medicine, y en realidad no demostró ningún beneficio, ¿verdad? La idea de dar plasma convalescente es obvio. Todos estos anticuerpos, cuando uno da anticuerpos, tiene que darlos al puro principio de la enfermedad, ¿correcto? Antes de que uno desarrolle sus propios anticuerpos. Este artículo, como la mayoría de los artículos últimamente han sido, son en pacientes que tienen alto riesgo de enfermarse al principio de su enfermedad. Entonces, en los primeros 3 días, etcétera, algo así de la enfermedad, si tienen hipertensión, diabetes, obesidad, embarazo, inmunosupresión, trasplantados, lupus, etcétera, se randomizaron a plasma convalescente con altos títulos de anticuerpos versus placebo, y no funcionó. Entonces, la mayoría de la evidencia por ahora probablemente dice que no sirve y definitivamente no debe ser estándar, de cuidado estándar, dar plasma convalescente, por lo menos por ahora. La otra cosa similar al plasma convalescente son los anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Lo que se llama el Regeneron y otros. Estos anticuerpos monoclonales es distinto al plasma porque el plasma convalescente tiene todo tipo de anticuerpos. Estos son anticuerpos monoclonales específicamente contra la proteína Spike, ¿verdad? La proteína que usa el virus para unirse al receptor de angiotensina 2. Y igual, los anticuerpos monoclonales se dan en gente que está empezando la enfermedad, en los primeros 2, 3 días de la enfermedad, cuando la enfermedad es leve e idealmente fuera del hospital. Entonces, hay diferentes productos. El que nosotros usamos más es una combinación de el casirivimab con imdevimab, pero hay otros como el bamlanivimab y el etesevimab. Entonces, todo esto es una infusión que se da más o menos como en 30 minutos de anticuerpos monoclonales, y sí ha demostrado que disminuye la progresión a enfermedad severa y previene hospitalizaciones. Y obviamente prevenir hospitalizaciones es importante porque los hospitales están llenos, ¿verdad? En todo el mundo. Nosotros lo usamos, los anticuerpos monoclonales, bastante, y el embarazo se considera un factor de riesgo. Entonces, las mujeres embarazadas, por ejemplo, que se diagnostican con COVID en la clínica, digamos, porque hacemos tamizaje en un montón de pacientes, o las que llegan al hospital y no se ven tan mal y no necesitan oxígeno y las vamos a mandar para la casa. Antes de mandarlas para la casa, les damos una infusión de anticuerpos monoclonales y después se van para la casa. Y por ahora, aparentemente, sí previene la progresión a enfermedad más severa. El otro que
más común, más conocido y más utilizado en todo el mundo es el Remdesivir, ¿verdad? El Remdesivir es un antiviral que lo que hace es que inhibe la RNA polimerasa. Yo no sé si ustedes saben, pero el Remdesivir predominantemente se empezó a usar con el brote de ébola hace unos años en África, la costa oeste de África. El Remdesivir nosotros lo usamos no solo en las no embarazadas, sino también en el embarazo. No hay evidencia de que sea teratógeno y de hecho está indicado y recomendado para mujeres embarazadas hospitalizadas con COVID. Exactamente igual como lo que hemos hablado hasta ahora, debe de usarse temprano. Si un paciente, digamos, lo trasladan al hospital de ustedes y ya está intubado, por ejemplo, no hay punto de empezar a Remdesivir, no va a servir y lo único va a ser pérdida de plata. Entonces, hoy por hoy se recomienda el Remdesivir para la gente que se presente dentro de las primeras 72 horas de la enfermedad y que tenga una de dos, ya sea una frecuencia respiratoria más de 30 o una saturación parcial de oxígeno, un SpO2 de menos del 90%. Si tiene eso, entonces se le empieza el Remdesivir, 200 al día el primer día y luego 100 al día por 5 a 10 días o hasta que el paciente se vaya para la casa. Principal efecto adverso que hemos visto nosotros y que todo el mundo lo ha publicado es daño hepático. Entonces las transaminasas pueden subir un poco. Sin embargo, a menos de que sean como más de 5 a 10 veces el límite superior de lo normal, se puede continuar. Ahora, si sirve o no sirve, en términos de disminuir la mortalidad, la respuesta es no. La mayoría de la literatura no ha demostrado que disminuya la mortalidad, pero lo que sí hace es que previene progresión de la enfermedad, o sea, menos gente va a necesitar un ventilador, menos gente va a necesitar ir a la UCI y acorta el tiempo de hospitalización. Y esa es la principal razón por la que nosotros lo usamos, pues la gente se puede ir para la casa un poco más temprano y obviamente eso entonces ayuda a la estancia hospitalaria que es obviamente importante. Probablemente el tratamiento único que consistentemente ha demostrado disminución en la mortalidad es el uso de esteroides. Y el uso de esteroides en una gran cantidad de enfermedades pulmonares ha demostrado ser eficaz, ¿verdad? En ARDS común y corriente, hay un estudio español no muy viejo, hace 2 años, usando dexametasona que demostró en gente con ARDS con PIB más de 10 que disminuyó la mortalidad. Y después hay otros estudios bastante con solumedrol que también han demostrado beneficio. El asunto aquí, la gente donde se preocupó de dar esteroides para SARS, es porque los esteroides, a pesar de una evidencia sumamente pobre, en gente con neumonía por influenza, hay una sugerencia que si uno da esteroides en ARDS por influenza, que aumentaba la mortalidad. Entonces, por eso hubo cierta controversia con esto, pero este es un estudio, el Recovery Trial del Reino Unido, en donde los pacientes con COVID-19 que recibieron dexametasona, es una dosis muy baja, son 6 miligramos al día por 10 días, puede ser intravenoso o puede ser vía oral. 10 días o si ocurre antes que el paciente se puede parar a la casa, ahí uno lo puede parar sin necesidad de disminuir la dosis progresivamente. El estudio demostró disminución en la mortalidad y los pacientes que son candidatos para dexametasona son pacientes que necesiten oxígeno para arriba. Entonces, oxígeno o nasocánula de alto flujo o ventilación no invasiva o ventilación mecánica, cualquiera de esos, entonces fueron candidatos para esteroides. Cualquier persona que ocupa oxígeno o más debe recibir dexametasona. Esto sí es un pequeño problema con el embarazo y esta segunda autora, la doctora Lucy Chappell, es inglesa y ella es parte del estudio inicial del New England, el que acabamos de hablar, el Recovery Trial. Y después de que salió el estudio, nosotros con ella tuvimos varias conversaciones acerca del problema con el embarazo, porque ustedes saben que la dexametasona, al igual que la betametasona, son los únicos 2 esteroides que sí cruzan la placenta, ¿correcto? Todos los otros esteroides se inactivan en la placenta enzimáticamente. Entonces, una persona que toma prednisona, prednisolona, metilprednisolona, eso no cruza la placenta y no le va a llegar al bebé. Pero dosis repetidas de esteroides, cuando la gente tratado de usarlo hace muchos años para inducir madurez pulmonar en los bebés, han demostrado que producen detención del crecimiento fetal
producen retardo del crecimiento intrauterino, producen microcefalia y no se sabe muy bien el desarrollo neurológico de esos bebés. Entonces, cuando nosotros usamos, ustedes si hacen obstetricia también, si usted usa dexametasona para madurez pulmonar, son 6 miligramos cada 12 horas, número 4, son 4 dosis nada más. Aquí se está usando un total de 10 dosis. Entonces, si bien es cierto, no todo el mundo, pero sí sé de mucha gente alrededor del mundo que nos ha escrito y preguntado, han adoptado esto. Nosotros lo que planteamos fue no usar la dexametasona por 10 días, sino cambiarlo por metilprednisolona. Y metilprednisolona no es que lo inventamos así de la nada. Si ustedes revisan la literatura para ARDS, probablemente el esteroide que tiene más evidencia es la metilprednisolona, tiene muy buena penetración en el pulmón. Entonces, este es el algoritmo que nosotros planteamos, en donde si una paciente necesita esteroides por COVID, y está entre las 24 y las 34 semanas, en donde de por sí ustedes le darían esteroides para madurez pulmonar, entonces darle el esquema de la dexametasona para madurez pulmonar, correcto, o sea, 6 miligramos cada 12 horas, número 4. Pero después de cumplir eso en los primeros 2 días, los siguientes 8 días pasarse a el equivalente, pero en forma de metilprednisolona. 0.75 miligramos de dexametasona equivalen a 4 miligramos de metilprednisolona. Consecuentemente, 6 son 32 miligramos de metilprednisolona. Entonces, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, una paciente, imagínense que se presenta a las 30 semanas con COVID y está con CPAP. Entonces, 30 semanas, obviamente la paciente está de riesgo de tener el bebé porque está enferma, etcétera. Entonces, le damos los 6 de dexa cada 12 horas, número 4. Y en el tercer día pasamos a metilprednisolona 32 miligramos IV o vía oral por los siguientes 8 días. Y entonces eso nos garantiza no exponer a la paciente a esquemas prolongados de dexametasona que podrían ser tóxicos para el bebé. ¿Okay? La otra cosa es, esto sí fue un gran burumbum, ¿verdad? Lo de la anticoagulación. Estoy seguro que en Ecuador fue igual porque yo he hablado con gente de todo el mundo y todo el mundo estaba haciendo lo mismo. En mi hospital también estaba, no en la unidad quirúrgica donde yo trabajo, pero en la médica. Todos los pacientes con COVID entraban y todos estaban con anticoagulación terapéutica, o sea, full anticoagulation. Y nunca ha habido evidencia para eso. Eso se basó en algunos casos y alguna gente que publicaba o escribía en Facebook o algo que eso es lo que había que hacer, etcétera, y la gente empezó a hacerlo lastimosamente. Esto que está aquí son los guidelines de CHEST, que esto es menos de un año de estar afuera, y no recomiendan eso, sino que recomiendan que la profilaxis para trombosis venosa profunda en pacientes con COVID debe de ser igual a pacientes sin COVID, o sea, las mismas dosis profilácticas. Las dosis terapéuticas solo se usan si uno demuestra que hay un coágulo y ya quiere tratar el coágulo existente. El embarazo obviamente es protrombótico por varias cosas, ¿verdad? Hay un aumento en la síntesis de todos los factores de coagulación, hay estasis vascular, sobre todo al momento del parto o de la cesárea hay lesión endotelial difusa, hay disminución de la fibrinolisis y todo esto pues obviamente hace que la mujer embarazada esté de riesgo de tener coágulos, mucho más en el posparto. Ahí es donde nosotros más nos empezó a preocupar porque ese es un artículo bueno para ver. Si uno ve el OR, ¿verdad? O sea, el odds ratio, el riesgo de tener un coágulo de una mujer posparto comparado a una persona normal, en las primeras 6 semanas del embarazo está aumentado 10 veces. De la semana 6 a la 12, 2 veces. Y después de la 12, nada pasa. Partiendo del hecho de que la gran mayoría de las pacientes embarazadas tienen infección asintomática, entonces nosotros hicimos un estudio y vamos a ver. Ese que está ahí, eso lo publicamos ahora este mes en el LAJOG, el American Journal y de ginecobstetricia. Y lo que hicimos fue, cogimos pacientes, un control de pacientes que era PCR negativa, porque como les dije, todas las pacientes que entran a sala de partos se les hace PCR. Y lo comparamos con las que tenían PCR positivo, pero no tenían síntomas. Y lo que hicimos fue un estudio viscoelástico, ¿verdad? Como el ROTEM o el TEG, tromboelastografía, y nos dimos cuenta de que no hay ninguna diferencia en ninguno de los en ninguno de los parámetros de la coagulación. Entonces, por lo menos en las asintomáticas en el posparto inmediato, infectadas con el SARS-CoV-2, no hay ninguna evidencia de que sean hipercoagulables, fortaleciendo la idea de que la profilaxis debe ser tal y como se debe dar en cualquier paciente obstétrica.
¿Cómo se debe dar? Esto es un guideline que publicamos también para la profilaxis de tromboembolismo después de, esto es para cesárea, después de parto vaginal no hay que hacer nada, correcto, solo que se levanten y caminen, igual si tienen COVID o no. Después de un parto, de una cesárea, lo único que está recomendado es nada más hacer SCDs, ¿verdad? Las compresiones intermitentes durante la cesárea y hasta que se paren. No hay evidencia para hacer nada diferente en pacientes con COVID. Y justamente hoy o ayer en el New England Journal of Medicine están publicados estos dos artículos. Este primer artículo es un artículo en pacientes, esto no es obstetricia, estos son pacientes médicos predominantemente, entran al hospital, tenían COVID-19 y estos son no críticamente enfermos, o sea, pacientes que están en el piso con un poco de oxígeno, etcétera, anticoagulación terapéutica versus profilaxis. Este artículo demostró que la terapéutica se asociaba con mejor sobrevida. Sin embargo, si solo hubiera salido este artículo en el journal, tal vez la gente estaría hablando un poco más, pero justo ese, pasando la página, está publicado esta segunda parte del estudio, que es anticoagulación terapéutica en pacientes con COVID-19 que están en la UCI. Y aquí a la hora de hablar de la UCI se refiere a si están con nasocánula de alto flujo, CPAP o YPAP, intubados, vasopresores o inotrópicos. Y en los pacientes que están en cuidados intensivos no hubo ningún beneficio de anticoagulación terapéutica. Hay un editorial publicado en el Journal ayer en donde la conclusión del editorial es, si el paciente está críticamente enfermo se refiere, como le digo, nasocánula de alto flujo, CPAP o YPAP o intubado, o si tiene vasopresores o si tiene inotrópicos, no hay evidencia para usar anticoagulación terapéutica. Y para los pacientes que no están tan enfermos, no hace ningún sentido que para ellos haya servido. Así es que probablemente es algo al azar, se ocupa más evidencia. Entonces, a este momento, lo que se sabe claramente es los que están críticamente enfermos no necesitan anticoagulación terapéutica. El embarazo, hasta donde existe, no necesita tampoco. Y en pacientes que están hospitalizados no críticamente enfermos, todavía no hay evidencia de que la anticoagulación terapéutica sea beneficiosa. Un par de grupos nada más de medicinas, los bloqueadores del receptor de interleuquina 6, como el tocilizumab y el sarilumab, se empezaron a usar al principio también de la pandemia por la idea de la tormenta de citoquinas, etcétera. Y entonces la idea de estas medicinas es bloquear el receptor de interleuquina 6 para disminuir la respuesta inflamatoria excesiva. En términos generales, se puede resumir de la siguiente forma. La gente que tiene enfermedad leve no tiene ningún beneficio. La gente que está admitida a cuidados intensivos, si le da tocilizumab o sarilumab, disminuye la mortalidad. Entonces, se puede considerar su uso en la gente que está en la unidad de cuidados intensivos, no en la gente que está en el piso, porque no hay beneficio en ellos. A más severidad, más beneficio de estos agentes. El tocilizumab se ha usado en el embarazo. Nosotros no lo usamos mucho porque la mayoría de los tenemos un par ahí enfermas, pero la mayoría no se enferman tanto, entonces no lo ocupan. Hay algunos casos de miocarditis viral. Al principio se pensaba que podía estar asociado al tocilizumab, porque obviamente si uno bloquea la respuesta inflamatoria podría favorecer la progresión del virus y la miocarditis viral que se ha visto ocasionalmente con COVID-19. Esto es nada más tenerlo en cuenta si uno lo usa. Hay gente que ha sugerido que podría estar asociado con el uso de tocilizumab. Y ya para terminar, el último grupo de medicinas que pues hay literatura suficiente como para considerarlo es los inhibidores del Janus kinase, ¿verdad? Los JK inhibidores, que lo que hacen es que inhiben, sí, lo mismo, inhiben la respuesta inflamatoria. Los dos que se han estudiado más son el tofacitinib y el baricitinib. No hay evidencia, digo, no hay datos para usarlos en el embarazo, a diferencia, por ejemplo, del tocilizumab, bloqueador de interleuquina 6, que sí hay un poco de evidencia que se puede usar en el embarazo, pero los Janus kinase inhibitors, los inhibidores de JK, no hay evidencia en el embarazo y probablemente no se deberían utilizar. Fuera del embarazo, estos son similares al remdesivir. Funcionan para la gente que está hospitalizada, pero no críticamente enferma. En la gente que ya está intubada probablemente no tiene mayor beneficio.
Y eso es lo que tengo para ustedes, y nuevamente un placer y un orgullo que me hayan invitado, y si hay alguna pregunta o algo, si la puedo responder con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, mi doctor. Claramente su conferencia ha sido bastante explícita, concisa. No sé si alguien de nuestros participantes tenga alguna pregunta en este momento para que la realice. ¿O quedó todo claro o no quedó nada claro? Una de las dos. Creo que Bueno, más bien estamos recibiendo unas felicitaciones, excelente muchas, ponencia muchas de gracias. información, pero no nos preguntan todavía. Bueno, yo creo que usted me ha dicho que tal vez algunas perlas o algo. Yo lo que creo es, una de las cosas más importantes en todo esto ha sido la malinformación, ¿verdad? Hay que tener cuidado de qué lee uno y qué no lee uno. Así es que yo creo que guiarse, obviamente, por las autoridades locales, en el caso de ustedes de Ecuador, siempre el CDC, ¿verdad? Es una buena fuente, etcétera. Pero tener cuidado con un caso por aquí o una serie de casos que están en literatura, y hacer cosas que, o sea, las lecciones son muchas, ¿verdad? Hidroxicloroquina, ivermectina, ritonavir, lopinavir, el detergente que decía el presidente de aquí hace unos años. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es una cosa. La segunda es la vacunación. Nadie me preguntó y yo no lo mencioné al propio por si alguien preguntaba. Eh, la vacuna en mujeres embarazadas está totalmente indicada. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y el CDC, todos han salido recomendando el uso de la vacuna para COVID en el embarazo. Se puede aplicar en cualquier momento en la mujer que quiere embarazarse, la que esté embarazada en el primer, segundo, tercer trimestre, y en el posparto. Nosotros en el posparto se la ofrecemos, ya que la gente lo acepta es otra cosa, pero a todas puede tener también lactancia ¿cómo se llama? Con la vacuna sin problema. Y tercero, pues usar las cosas para las que hay evidencia y las cosas que están al alcance. Que está esteroides, dexametasona, todos ustedes tienen acceso a dexametasona, así es que el uso de esteroides es algo que hay buena evidencia y no es dañino para las pacientes. Yo entiendo que probablemente los inhibidores de JK y los inhibidores de interleuquina 6 probablemente no lo tengan. Remdesivir, no hay gran evidencia de daño, y si lo tienen, usarlo. Limitar líquidos y aplicar el mismo cuidado que uno aplicaría a una persona con insuficiencia respiratoria fuera de COVID, excepto por obviamente las precauciones personales, etcétera, pero no hay nada mágico ni distinto que cambie la esencia del cuidado médico que uno le da a la paciente solo porque tenga COVID-19. Y dentro de lo que nos comenta mi doctor, en este caso, usted nos dice que la vacuna está indicada, pero en este caso ya hablaríamos de las marcas de las vacunas, ¿no? De la farmacéutica que las fabrica. No hay ningún inconveniente con ellas porque pues algunas sí aquí están contraindicadas, por ejemplo, AstraZeneca, ¿Contraindicada en qué? Perdón. o sea, no contraindicadas, sino que no se están colocando. Ok. Bueno, por la trombosis, la trombocitopenia trombótica asociada a la vacuna, me imagino, por esos pocos casos. Bueno, eso ya es, pues en Estados Unidos, la gran mayoría son Moderna o Pfizer, pero hay Johnson Johnson y no hay ninguna distinción. Johnson Johnson es similar a AstraZeneca, viene con adenovirus para deliver la proteína, correcto. Así es que Ujú. no hay diferencia entre ninguna de las tres. Aquí lo que uno tiene que entender es, no hay que tenerle miedo a la vacuna, hay que tenerle miedo al COVID. Claro. Y ¿cómo se llama? La situación es que, por ejemplo, nosotros aquí tenemos Sinovac y esa Ujú, es la que se está administrando embarazadas. ujú. Ajá.
Es muy poco probable que ninguna, o sea, yo generalmente le preguntaría a quien quiera, dígame una vacuna que, esté, que haya producido daño en el embarazo, ni siquiera las vacunas vivas atenuadas, que teóricamente están contraindicadas en el embarazo y no las aplicamos, correcto, como la MMR o la vacuna Es cierto. de varicela, etcétera. Sin embargo, los casos de exposición accidental nunca se ha demostrado ningún side effect de ellas, ¿verdad? Entonces, pues sí, la recomendación actual es para las que se usan en Estados Unidos, que son precisamente Johnson Johnson, Moderna y Pfizer, pero es muy difícil pensar que una vacuna que no es viva atenuada, que ni siquiera las vivas atenuadas va a producir un problema en el embarazo, ¿verdad? Y Ok, créame que aquí no es la fantasía. La mayoría de los pacientes no se la quieren poner y no escuchan y creen que uno quiere matarles el bebé si les ofrece la vacuna, pero hay que seguir ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo e informando a la gente, ¿correcto? claro, el miedo siempre va a ser más. Mira, ahora sí nos llovieron preguntas. Empecemos. ¿Qué nos puede decir acerca del uso de corticoides en spray en pacientes con diagnóstico de neumonía? ¿De neumonía por COVID o neumonía adquirida en la comunidad bacteriana? Me imagino que COVID es lo que estamos hablando. Asumiría que es por COVID por el Sí. tema. Hasta donde yo sé, no hay evidencia. O sea, la dosis que se alcanza no es suficientemente elevada y hasta que no haya un estudio no se debe hacer, ¿verdad? Siempre el default debe ser no hacer hasta que un estudio demuestre que funciona. No decir voy a hacer algo, pues no está escrito que no sirve, entonces lo voy a hacer. Eso es mala medicina. La medicina debe ser voy a hacer porque hay evidencia de que sirve. Ok, entonces no habría ningún problema. Aquí tenemos una duda sobre la vacunación, porque como acabo de mencionarnos, puede ser en primer, segundo o tercer trimestre. Entonces, la duda es si es posible que la vacuna sea aplicada en primer trimestre y otra pregunta, no, esa ya acabamos de responder. Sí, Ya, sí es posible en el primer trimestre. no hay ningún problema. Aquí nos... Hasta donde un- dice la literatura, correcto. O sea, hasta donde sabemos hoy por hoy, no hay evidencia de que sea dañina. Lo que sí hay evidencia es que la enfermedad es más severa en mujeres embarazadas. Ok. Y acerca de la vacuna CanSino, nos preguntan eh, de ese tipo No de tengo vacuna. la menor idea de qué es esa vacuna. ¿Qué es? ¿Es adenovirus o es mRNA? La verdad, ahorita no podría decirlo. En Estados Unidos solo usamos esas cuatro y es lo único que yo estoy familiarizado con. Ok. En algunos artículos hablaban del uso de colchicina. ¿Ha tenido tal vez experiencia en tratamiento en embarazadas? O sea, depende de para qué, correcto. Digamos, para enfermedad febril del Mediterráneo la usamos. Después de un infarto agudo de miocardio se puede usar también la colchicina. Para COVID-19 no funciona. Ok. A ver, aquí tenemos otra duda. ¿El uso de interferón sí es válido en el COVID? No. No. Son preguntas muy cortantes, respuestas muy cortantes, entonces no da paso a nada. A ver, buenas noches. Con relación a la indicación clínica del lopinavir, ritonavir en COVID-19, ¿cuál sería su apreciación? No sirve. Es de las primeras medicinas que fueron descartadas al principio de la epidemia. Lopinavir y ritonavir empezaron a estudiarse al tiempo de la hidroxicloroquina y la evidencia demostró que no funciona y por eso no se usa. Ok. Y aquí tenemos otra pregunta sobre vacunas. Eh, ¿Qué se sabe acerca de la transmisión de inmunidad en el feto luego de que la madre se vacuna? Súper buena pregunta. Todavía se ocupa más datos, pero sí hay casos reportes en donde se demuestran concentraciones de anticuerpos en el neonato. Ahora, no se sabe bien el mejor momento para colocarla, correcto. O sea, no se sabe si, por ejemplo, si se pone en el primer trimestre del embarazo, si va a haber una adecuada concentración de anticuerpos para el bebé en ese momento, o si el mejor momento sería ponerla en el tercer trimestre.
o si se ocupa un booster durante el embarazo, eso no lo vamos a saber por mucho tiempo. Yo creo que esa es una excelente pregunta y es súper importante, pero en este momento eso es como un bono, ¿correcto? Uno no debería decir, no se ponga la vacuna ahorita porque mejor esperémonos al tercer trimestre para que tenga más anticuerpos y esos anticuerpos protejan al neonato. En este momento lo que debe guiar la práctica es, usted está embarazada y usted se puede enfermar seriamente, entonces hay que ponerlo lo más temprano posible. El tiempo dirá cuál es el mejor momento adecuado para garantizar un buen nivel de anticuerpos en el neonato. O sea, está más encaminada hacia la prevención de la morbimortalidad materna que Exacto. hacia el cuidado fetal. Exacto. Nacimiento. Ok. A ver, tenemos aquí otra pregunta. El uso de antibióticos en la segunda etapa del COVID, cuando el paciente ya tiene neumonía y hacerlo en forma empírica, ¿se recomendaría o no? No. El asunto con COVID es, varía mucho la incidencia de infecciones secundarias, ¿verdad? O sea, por ejemplo, llega por COVID, tiene neumonía por COVID y después desarrolla una coinfección, una sobreinfección por Staph aureus o por Strep pneumoniae o por Haemophilus influenza o por Pseudomonas o Acinetobacter, lo que sea. La incidencia de eso varía y anda más o menos, depende de lo que uno lea, desde tan bajo como 5% hasta tan alto como 50%. Obviamente, entre más tiempo pase intubado, entre más tiempo pase con ECMO, etcétera, más existe la posibilidad. Pero los antibióticos empíricos no se deben dar. Ahora, depende de cómo uno diga empíricos. Si, por ejemplo, uno cree que la paciente estaba más o menos estable, lleva 15 días de estar en cuidados intensivos y de repente empieza a empeorar y tiene más neutrofilia y tiene secreciones purulentas y tiene fiebre, pues no tiene nada de malo obtener cultivos y empezar, obviamente, antibióticos de amplio espectro en ese momento, pero es empírico, no es profiláctico, ¿correcto? O sea, estoy sospechando que tiene una infección bacteriana. Si, como cualquier otra persona, si uno empieza los antibióticos y no funcionó muy bien y los cultivos vuelven negativos a los 2 días, lo correcto hacer es parar los antibióticos. Entonces, solo dar antibióticos porque ya lleva 10 días de estar en el hospital, sin evidencia de que haya una sobreinfección bacteriana o fúngica, etcétera, no está indicado. Entonces sería bajo la sospecha ya clínica de que hay una sobreinfección bacteriana. Correcto. Ok. Voy a completar la pregunta anterior de lo de la vacuna. ¿Y qué se sabe si la madre tuvo infección por COVID durante el embarazo? ¿El feto también va a desarrollar anticuerpos? Sí, yo he leído un par de casos, reportes en donde mujeres que han tenido, y de hecho en el hospital de nosotros, hablando con neonatólogos, algunas de las pacientes infectadas por A o por B, cuando le sacan sangre al bebé, le han pedido permiso a la mamá para detectar, para hacer serología y ver si tienen IgGs, y sí tienen, pero nuevamente, nadie tiene idea de qué concentración, si la infección ocurrió en el primer, en el segundo, tercer trimestre de embarazo, etc. No, COVID no es nada extraordinario, correcto. O sea, lo extraordinario del virus sí es que depende de dónde venga, que es increíble cómo se transmite de fácil, cómo muta, etcétera, y sí produce infección más severa, pero los principios básicos de la medicina aplican. O sea, si una persona tiene anticuerpos IgG contra un microorganismo, los anticuerpos IgG cruzan la placenta en la gran mayoría de los casos. Ahora, si una mujer tuvo una infección, decir que esos anticuerpos son suficientes para el bebé, eso es erróneo. Nadie sabe exactamente en cuánto cruzan, etcétera. Pero sí cruzan. Aquí tenemos uno de nuestros participantes muy activo que nos ayudó con la respuesta de qué contiene o cómo es la vacuna CanSino, que nos dice que es un adenovirus vector tipo 5 recombinante de una sola dosis de uso. Ok, entonces muy similar a Johnson & Johnson. Entonces, adenovirus lleva la proteína spike dentro del adenovirus y es una sola dosis. Si Johnson & Johnson, ahora obviamente
alguien me puede decir, bueno, ¿me puede garantizar? No, no puedo garantizar nada, pero el mecanismo de acción es muy similar a Johnson & Johnson. Uno esperaría que no tuviera mayor problema. Y nuevamente, el problema es la enfermedad, no la vacuna. Exactamente, eso para recalcar. Aquí tenemos otra. ¿Cuál es la mortalidad materna y fetal de acuerdo con la edad gestacional y la infección por COVID? No sé, un porcentaje exacto no sé, pero le puedo decir que la mortalidad materna de fijo es menos de 1%. Mortalidad fetal, nosotros hemos tenido una enorme cantidad de casos y hemos, un óbito hemos tenido. No hemos tenido como le digo, tenemos una paciente ahí que lleva un mes en ECMO, embarazada, y ahí el bebé sigue. Así es que no es una causa importante de mortalidad fetal, a menos de que sea, qué sé yo, iatrogenia, ¿verdad? Cesáreas a las 25 semanas, etcétera, que el bebé luego muera de prematuridad. Pero sí la mortalidad materna obviamente todo esto depende de donde esté la paciente y depende del cuidado que se le brinde, etcétera, ¿verdad? Pero yo sí le puedo decir que nosotros no hemos tenido una sola mortalidad de COVID y hemos tenido un buen número de pacientes y así en muchos otros centros en Estados Unidos. Ni tampoco se ha relacionado con incidencia de abortos. No, ni abortos ni malformaciones, óbito no muy claro, pero sí nosotros tenemos un caso y estamos preparando para publicarlo. Lo que más se ha asociado y más desde el principio fue una alta incidencia de parto pretérmino y alta incidencia de cesáreas. Cuando empezó en China, le hacían cesárea, la incidencia cesárea era como del 70%. Eso simple y sencillamente es muy sencillo de explicar. Eso es nada más la gente asustada de tener al bebé ahí adentro y entonces van y lo sacan para sacarlo de la ecuación. Pero nosotros vemos pacientes relativamente enfermas, con hipoxemia, necesitando CPAP, etcétera, y no recuerdo una sola que, por ejemplo, haya entrado en parto pretérmino ni nada por el estilo. Así es que uno esperaría que pudiera producir un poco más de parto pretérmino, pero así que sea algo altamente dañino para el feto, no. No se ha demostrado. Mm, Mi doctor, creo que hemos terminado con la ronda de preguntas el día de hoy. qué bueno. Solamente agradecerle muchísimo su tema, su exposición, lo conciso de todo lo que nos ha explicado. Creo que no nos quedamos con dudas o si hay es porque no han querido preguntar. Bueno, muchas Pero gracias todo y ha estado muy claro. que pasen buena noche y saludos a todos y fue un orgullo.